este webinar sobre temas controvertidos en cardiopatías. Agradecemos a la Federación Argentina de Cardiología y particularmente al Comité de Miocardiopatías de la FAC por darnos la posibilidad de desarrollar este encuentro. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Adrián Fernández, formo parte del grupo de trabajo en miocardiopatía familiar de Valoro. Tengo el honor y el placer de compartir la coordinación de este seminario con el doctor Carlos Dumont, que es el jefe de cardiología del Grupo Gama de Rosario, y como ustedes saben, Carlos es un cardiólogo fascinante, excelente persona y un gran amigo. Tenemos 4 disertantes muy buenos, les garantizo que vamos a aprender mucho y le vamos a pasar muy bien. Trataremos de respetar estrictamente la duración de cada una de las disertaciones para tener tiempo para la discusión al final. Y a medida que se van desarrollando las charlas, todo el que quiera puede ir formulando las preguntas a través del chat que se leerán en un momento destinado a la discusión. En este mundo surrealista que estamos viviendo por la pandemia, tenemos que rescatar como cosa buena la posibilidad de acortar distancias a través de la tecnología. Por eso es un gran honor para mí presentar al primer disertante. Es un privilegio para nosotros escuchar al profesor Juan Ramón Jimeno, quien amablemente se conectó desde España. El doctor Jimeno es coordinador de la unidad de referencia para el tratamiento de cardiopatías familiares del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca de Murcia, en España, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, forma parte del grupo de trabajo en miocardiopatías de la Sociedad Europea de Cardiología y es uno de los más reconocidos y respetados referentes internacionales en el campo de las cardiopatías familiares. Como resultado de su trabajo de investigación, participó en 126 publicaciones en revistas indexadas con alto nivel de impacto. Como si esta fuera poco, además es cardiólogo intervencionista, lo van a ver vestido ahora con ropa de hemodinamia, porque acaba de salir de la sala de hemodinamia. Realiza diferentes procedimientos, incluido ablación septal con alcohol para miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Pero por sobre todas las cosas, el doctor Jimeno es muy buena persona y sabiendo la gran humildad que él tiene, no le pregunté cómo le gustaría que lo presentemos, porque seguramente me hubiera dicho, preséntenme como Juanra, que es así como lo conocemos todos. Su tema de disertación será miocardiopatía dilatada, características diagnósticas y pronósticas en relación a la genética. Bienvenido, Juanra, y muchas gracias por compartir este momento con todos nosotros. Bien. Bueno, muchas gracias, Adrián, y muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Jorge y Martín, es un placer compartir este panel y la discusión y el momento tan especial y tan duro para todos los países en medio de esta pandemia para sacar un rato y comentar temas controvertidos de miocardiopatías, que es parte de nuestra dedicación y nuestro entusiasmo, ¿no? Desde hace muchos años compartimos reuniones, proyectos y congresos y visitas y viajes tanto con Adrián como con Martín y con otros compañeros argentinos que Carlos. Bueno, voy a comenzar mi presentación que va a tratar sobre miocardiopatía dilatada, características diagnósticas y pronósticas en relación con la genética. Este yo creo que es uno de los temas en los que se ha avanzado más en los últimos años, en el concepto de miocardiopatía dilatada. Introduciré en una familia y algunos casos clínicos que pondré a continuación para que sea la presentación más amena y que será muy breve por otro lado. Esta es una familia que ya vimos hace un tiempo, una de nuestras primeras familias. En aquel momento, hace cerca de hace 15 años, era la miocardiopatía hipertrófica la que el hecho de hacer el diagnóstico llevaba a hacer un estudio familiar amplio, porque era la que se suponía que tenía un componente genético y familiar más importante. En cambio, la miocardiopatía dilatada se pensaba que era secundaria a otros problemas, una miocarditis o una patología más bien secundaria y poco familiar, ¿no? Por el genético. Y este es un caso de una familia muy ilustrativa. El paciente de la izquierda, el que está en el electrocardiograma número A, es un paciente que estaba en la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada y tenía este electrocardiograma. En cambio, el hermano, que es un hermano gemelo, estaba siendo visto en alergia, pero también por disnea.
El electrocardiograma de T es otro de sus hermanos, un tercer hermano, no gemelo, que joven también, que estaba siendo estudiado por médico de cabecera por cansancio. Y el D es una hermana que estaba sintomática. El padre había fallecido a los 45 años de su corto infarto. Entonces se puede ver claramente que los tres hermanos tienen disfunción ventricular. Y los dos hermanos, el A y el B, pues tienen un electro totalmente idéntico. Bueno, esto era otra época y realmente, bueno, un trabajo importante ha sido este que vuelvo a recoger aquí, que es la redefinición de la miocardiopatía dilatada. Y ese también en el que se reconoce que es posiblemente un síndrome de miocardiopatía dilatada y no un diagnóstico final. Y además no un diagnóstico estático, sino que es un proceso. Y aquí se recogen fases preclínicas que todos teníamos y no sabíamos cómo llamar, que eran pacientes que tienen dilatación y no tienen disfunción, no cumplían criterios de diagnóstico dilatada. Otros que tenían disfunción y no dilatación. Otros que tenían unas arritmias muy raras y que otro familiar estaba dilatado o que acaban haciendo una miocardiopatía dilatada. Y luego está ya la fase clínica de la más típica de miocardiopatía dilatada. O sea, es un espectro de enfermedad y además a varios niveles, como veremos a continuación. Este es un caso nuestro de hace ya unos años. Esta es una chica de 27 años, muy joven, muy delgadita, profesora, y que acude a la puerta de urgencias con un síncope, en principio de característica vasovagal, y tiene una disfunción ventricular moderada, un corazón que no está grande y un electrocardiograma muy llamativo, patológico. Es un electrocardiograma de muy bajo voltaje, parece si fuera una amiloidosis o algo así. Y finalmente fue una alteración genética que produce el fosfolambano, que produce una miocardiopatía dilatada, a veces miocardiopatía rinogénica, a veces derecha, a veces izquierda. Bueno, tiene un fenotipo un poco variado, ¿no? Esta chica se puso tratamiento, fue a casa y ingresó por un ataque cardiovascular. Es una miocardiopatía, una disfunción sin dilatación dentro del espectro de miocardiopatía dilatada, que además no tiene una disfunción importante, severa, sino moderada, y que hace arritmias ventriculares con facilidad. Pues eso tenemos que saber identificarlo, y eso es lo que hemos aprendido en los últimos años. El síndrome de miocardiopatía dilatada, si uno se puede acercar a un diagnóstico más definido, teniendo en cuenta el patrón de herencia y algunas características. Esta es una diapositiva, Roberto Barriales, de La Coruña, que me gusta mucho y que desde entonces que la vi, la he reproducido en alguna otra ocasión. Y básicamente los casos esporádicos, empezaré por la izquierda, hay miocardiopatía dilatada aislada, pues hay que sospechar en que puede ser una causa genética originada en los genes sarcoméricos o la citina, que es el gen más importante dentro de los sarcoméricos y el que tiene un porcentaje más alto de positivo. Si hay trastornos de conducción, bloqueo AV, no tiene que ser en el mismo paciente, puede ser en un familiar con marcapasos joven y una miocardiopatía dilatada, pues hay que sospechar que a lo mejor puede ser una laminopatía o una mutaciones en el S75A o en canal de sodio. Luego, si hay miopatía asociada periférica, pues puede ser de nuevo una laminopatía o una adenopatia. Los niños muy jóvenes que tienen una miocardiopatía dilatada, pues suelen ser recesivas, son infantes, suelen ser recesivas, y hay que pensar ahí en que los padres pues sean consanguíneos. Luego hay otros patrones asociados al X, y los mitocondriales suelen tener hipertrofia ventricular, aunque puedan hacer una miocardiopatía dilatada. Y luego hay otros cajos de no clasificables, que son muy interesantes también, que hablaremos a continuación. Y saldrá en las siguientes charlas seguramente. Que son pacientes que hacen muchas arritmias, poca disfunción, y que hay que pensar en otros genes de mecónicos, como el VAN, como he comentado. El caso de la aislada sería de buscar sarcoméricos. Hay que pensar en un doble hit. Muchas veces se presenta como una miocardiopatía periparto, a veces etílica, pero no hay un componente etílico muy importante. A veces tóxica, a veces hay otro factor tóxico más la terapia.
Y este gen que cuando se describió cambió drásticamente el estudio genético y la indicación y la rentabilidad de la genética de la miocardiopatía dilatada, que llegó a ser exactamente igual actualmente que la miocardiopatía. El 25% o más de las pacientes con miocardiopatía dilatada tienen una mutación en este. Y si miramos solo los que son positivos, más del 50% tienen una mutación en este gen más importante. He comentado los trastornos de conducción. Esto se conoce desde hace mucho tiempo. Aquí este es un trabajo clásico, uno de los primeros de Taylor, en 2003, que ya dijo, cuando hay un bloqueo AV, cuando hay una miopatía periférica, cuando hay arritmias ventriculares en una difusión sistólica muy importante, hay que pensar en este gen. Y este gen tiene un pronóstico malo. Ya se ve que los que son portadores de este gen tienen un pronóstico claramente peor que otros pacientes con fenotipos parecidos. O sea, hay varias escalas de pronósticas, estas son antiguas, pero hay otras actualizaciones que nos ayudan a hacer a estratificar a nuestros pacientes de cara a ver si necesitan implantación de energía. Comentaba lo de la herencia autosómica recesiva, que os muestro el árbol familiar de una de nuestras familias. Entonces se ve que hay una niña, un niño, que de hecho este niño tiene una melliza, que están afectados a miocardiopatía dilatada a una edad de 7 8 años. Entonces, hay consanguinidad y la presentación tan precoz hace pensar que el se comporta diferente. Traigo un ejemplo sobre distrofinopatía dilatada asociada ligada al X, asociada a mutaciones en la distribución. Este es un caso muy ilustrativo que ocurrió en nuestro hospital, apareció hace unos años, una mujer de 65 años con una disfunción ventricular moderada severa y fracción de visión del 35%, que tenía un antecedente de enfermedad coronaria y se había puesto un stent en la circulación. 3 años después, la función ventricular empeora, la mala casa funcional, tiene un bloqueo de rama izquierda y se pone un desfibrilador. Y es tanto la importancia de la clínica y el valor de la clínica. Esta mujer ya estaba etiquetada de dilatada isquémica, porque obviamente había posibilidad. Pero a la exploración llamaba la atención algunos rasgos, como el hecho de tener unos gemelos hipertróficos. Entonces la cardióloga que me dijo, esta mujer tiene algunos rasgos que no me cuadran, y es una dilatada que no me cuadra con esto. Entonces preguntándole, una simple historia familiar, y entonces supimos que 2 de sus hijos murieron jóvenes a los 14, 15 años de una enfermedad neurológica progresiva. Es un estudio genético, esto es una distrofinopatía, es un Duchenne de mujer, que afecta predominantemente al corazón, que es una miocardiopatía. O sea que antes se decía a las mujeres no van a padecer, sí padecen. Y ya, por último, la miocardiopatía no clasificable o miocardiopatías mixtas, que tienen componentes de dilatada, a veces de arritmogénica, derecha, a veces de izquierda, nos comentará. Y este es un caso también ilustrativo. Un chico joven con disfunción ventricular moderada, ligera, y que tiene antecedentes de muerte súbita en la familia. Tiene un realce muy llamativo, como pueden verse en la imagen de la derecha. Y un electrocardiograma que también es llamativo. Uno ve este electrocardiograma y piensa que puede ser una hipertrofia ventricular, consecuencia de una miocardiopatía hipertrofia. Pues no, es una disfunción con algo de dilatación y realmente tiene un componente que luego se identificó en el estudio genético, que es una desmoplaquina, es una alteración desmosómica que causa una dilatada o una arritmogénica izquierda, como se llama. Es importante hacer el estudio en profundidad de cuál es la causa íntima de esta miocardiopatía dilatada. ¿Por qué? Porque el pronóstico es diferente. Entonces aquí esto es una revisión que se hizo para el artículo aquel en que colaboré de redefinición de la miocardiopatía dilatada. Entonces aquí se recogen
diferentes estudios de la literatura y se ajustan todas las tasas anuales de muerte por insuficiencia cardíaca o trasplante o muerte por insuficiencia cardíaca o descarga del desfibrilador. Y se ve como, por ejemplo, la tequina y los genes sarcomédicos pues tienen unas tasas de insuficiencia cardíaca o trasplante de 2 al 4,8% por año y de arritmias pues más bajas. En cambio, las mutaciones en genes de lamina, las dilatadas causadas por mutaciones en lamina, tienen tasas tanto de muerte por insuficiencia cardíaca como muerte por muerte súbita muy elevadas. Y por Fosfolambán, pues, en cambio, el Duchenne pues tiene unas tasas altas de muerte por insuficiencia cardíaca y trasplante, pero bajas de arritmias ventriculares. Y bueno, ya dejo aquí en el aire algunas cuestiones que yo creo que se deben plantear una persona, que haga un cardiólogo, un clínico, que quiere hacer el estudio de una miocardiopatía dilatada y es preguntarse si esto es familiar, cuál es el patrón de herencia, porque nos puede dar muchas pistas. Se asocia a alteración de conducción ventricular o no, tiene CK elevada, tiene miopatía, tiene una alta carga rítmica. No me explico por qué tiene taquicardia ventricular, es mejor que si tiene una disfunción ventricular ligera. O tiene unos patrones característicos que me llaman la atención, como una miocarditis. Hay guías de práctica clínica. Hoy en día parece que si no hay guías de práctica clínica, que no existe, la patología no existe, no sabemos qué hacer. Pues sí, hay. La rentabilidad, como he comentado, es superior al 50%. Y ya para concluir, decir que es esencial realizar la valoración clínica completa posible de casos y familiares. Y que la genética es hoy día una herramienta de diagnóstica y pronóstica más en cardiología. Nada más. Acabo con esta frase y ya paso a la difusión o al siguiente ponente lo que digáis. A vuestra disposición. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Está ahí Adrián? Sí, te escucho. ¿Está? Bueno, excelente, Juanra. Lo presento a Martín. Adrián. Sí, Adrián, lo presentaba Martín. No, preséntalo. Bueno, el doctor Martín Ortiz es cardiólogo, especialista en genética cardiovascular. Martín se ha formado en Argentina en el Hospital Italiano y ya hace muchos años que forma parte de una empresa de diagnóstico genético con sede en España. Realmente es un referente a nivel en Argentina y a nivel mundial en genética. Y bueno, va a ser un placer escuchar a Martín hablar fundamentalmente lo que consideramos hoy miocardiopatía ritmogénica en el 2020. Y bueno, sin lugar a dudas nos va a dar una perspectiva desde su especialidad, que son las miocardiopatías, y orientada fundamentalmente a la utilidad de la genética, ¿no? Martín, un placer contar con vos en esta actividad científica. Bueno, gracias Carlos, gracias por la invitación, un placer para mí también compartir esta mesa con ustedes y con el resto de los oyentes. Bueno, la charla que me toca a mí tiene un alto grado de solapamiento con la que acaba de dar Juanra, que yo creo que ha mencionado un montón de conceptos que son importantes y me allanan un poco el camino. Y básicamente está orientada a ciertas publicaciones recientes de lo que es definir una miocardiopatía ritmogénica por estos tiempos. Pero yo quería, antes de entrar directamente al trapo a qué llamamos hoy en día una miocardiopatía ritmogénica, hacer un breve repaso de lo que hemos estado viendo en la evolución de esta enfermedad.
Ya sabemos que la miocardiopatía ritmogénica se incluyó como una de las miocardiopatías dentro de las sociedades europeas y americanas, pero entró principalmente en base a su compromiso del ventrículo derecho. Y cuando se definió por primera vez esta enfermedad como una miocardiopatía, se la definió como una enfermedad heredable del miocardio, donde el tejido muscular era reemplazado por tejido graso fibroso, que generalmente se podía ver en la microscopía con amplios trazos de tejido fibroso, de vacuolas grasas. Sin embargo, la evolución de esta enfermedad viene desde hace unos años atrás, donde originalmente se la llamaba anomalía de Uhl, después vimos que afectaba principalmente el ventrículo derecho, se le puso displasia ritmogénica del ventrículo derecho, después vimos que también podía haber compromiso ventricular izquierdo y la palabra displasia no encajaba muy bien con el diagnóstico, así que pasamos a llamarla miocardiopatía ritmogénica, reservando la subclasificación de ventrículo derecho, biventricular o ventrículo izquierdo dependiendo de la afectación predominante. Y un poco para llegar a lo que se ha ido descubriendo desde el punto de vista genético y de la etiopatogenia de esta enfermedad, los primeros casos que nos dan una pista de esto fueron pacientes de la isla de Naxos que se presentaban con un síndrome cardiocutáneo donde había queratosis palmoplantar, pelo lanoso y afectación del ventrículo derecho principalmente, en el cual se ha identificado una mutación en el gen de la placoglobina, en homocigosis, es decir, tenía un patrón de herencia autosómico recesivo. Un poco después, Carvajal Huertas en Ecuador describe un síndrome parecido con afectación cardiocutánea y herencia autosómica recesiva también, y en este caso por una mutación en desmoplaquina. Entonces, la descripción de estos dos síndromes orientaron a que la causa genética estaba en los discos intercalares que permiten las uniones entre célula y células en los cardiomiocitos, y específicamente estas dos proteínas, la placoglobina y la desmoplaquina, formaban parte del desmosoma, que es una de las estructuras del disco intercalar. La fisiopatología se han descubierto distintas líneas, entonces para no ahondar mucho en este tema, digamos, el desequilibrio en el desmosoma hace que los miocitos pierdan adherencia uno con otros y genera disfunción cardíaca, pero por otro lado se activan determinadas vías que activan adipogénicas, que son las que terminan por ahí explicando el depósito graso en estos pacientes. Y desde el punto de vista también fisiopatológico, el desmosoma forma parte de las uniones de los discos intercalares, como dijimos, donde también hay otras estructuras, hay canales iónicos, hay uniones adherens, etc. Entonces, toda la estructura se ve comprometida cuando hay algunas de estas proteínas que fallan. Esto puede explicar por qué la enfermedad va pasando por etapas progresivas, desde tener la mutación y ser un portador asintomático, hasta pasar por una etapa latente o una etapa eléctrica con poca expresión morfológica o estructural de la enfermedad, y finalmente donde aparecen los cambios estructurales de dilatación o disfunción sistólica. Y esto suponía un problema porque los criterios diagnósticos estaban sobre todo más fortalecidos cuando había anomalías estructurales, y sin embargo el paciente podía tener arritmia en etapas muy precoces de la enfermedad. Entonces, con la información que se tenía en ese momento, se empezaron a secuenciar los genes del desmosoma que ustedes ven ahí, y se encontró que hasta el 50% de los pacientes con miocardiopatía ritmogénica, principalmente del ventrículo derecho, tenían mutaciones en estos genes. Con el paso de los años fueron apareciendo genes alternativos no desmosómicos, como por ejemplo esta mutación puntual en TIMUN43, que tiene un efecto fundador en una región de Canadá y que tiene un pronóstico bastante desfavorable, o esta otra mutación en fosfolaman, de la cual Juanra ya también habló, que puede tener un compromiso biventricular o ser específica del ventrículo izquierdo, con un electrocardiograma muy característico de voltajes bajos, y que también tiene un efecto fundador, sobre todo en Holanda, aunque se han descrito portadores, como ustedes ven, en otras regiones del mundo. Entonces,
Con el paso de los años fuimos abandonando la idea de que la miocardiopatía ritmogénica era una entidad exclusiva del ventrículo derecho y empezamos a pensar que había afectación del ventrículo izquierdo que se veía en más del 80% de los pacientes. Y los criterios fueron evolucionando, los criterios diagnósticos, los primeros que se plantearon en el 94, se revisaron en el 2010, donde se definieron con mayor precisión las alteraciones estructurales, y también se le dio un lugar a la detección de una mutación patogénica dentro de los criterios. Y un aspecto muy importante para el diagnóstico de esta patología es revisar muy bien el electrocardiograma, porque puede ser una manifestación muy precoz de la enfermedad antes de que aparezcan las alteraciones estructurales, ya sea cambios en el electrocardiograma basal o pacientes que se presentan con este tipo de arritmias que son bastante características. Otro aspecto en el que hemos ido avanzando con el paso de los años en la miocardiopatía ritmogénica es cómo influían los factores ambientales, sobre todo el deporte de alta intensidad, sobre la evolución de la enfermedad. Y primero en ratones, como es este artículo, y posteriormente demostrado en humanos, se demostró que el ejercicio, sobre todo el ejercicio de alta intensidad, aumentaba la probabilidad de tener un evento arrítmico o de evolucionar hacia fallo cardíaco en portadores de mutaciones desmosomales. Y por supuesto esto dependía de la carga de trabajo, de ejercicio que tenían estos pacientes. A mayor horas de ejercicio más intenso, mayor probabilidades de que esto afecte en la evolución del fenotipo. Con el paso del tiempo empezaron a aparecer mutaciones que tenían un compromiso ventricular izquierdo casi exclusivo, y en este caso llamamos la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo izquierdo. Ya mostró Juanra que desmoplaquina es un gen que juega un papel importante, sobre todo los truncamientos, las mutaciones que producen un corte anticipado de la proteína, con electrocardiogramas muy característicos en donde los voltajes bajos y las alteraciones de la repolarización dominaban el panorama, y fibrosis fibrosis intramiocárdica cuando uno hacía una resonancia o en las autopsias de los pacientes que tenían algún evento. Fueron apareciendo otros genes que simulaban este patrón, como la filamina C, donde también hay fibrosis intramiocárdica, halos circunferenciales que se veían tanto en la resonancia como en las autopsias. Es decir, empezábamos a ver pacientes que tenían un compromiso ventricular izquierdo sin mucha dilatación, sin mucha disfunción, con fibrosis, con alta carga rítmica y alta tasa de muerte súbita en la familia, y donde las vías también apuntaban a las uniones intercelulares, a un debilitamiento de estas uniones intercelulares. El electrocardiograma característico es bajos voltajes, arritmia ventricular. La resonancia muestra halos circunferenciales de fibrosis, y en este caso es una paciente con una mutación, un truncamiento en filamina C. Fíjense, otro paciente distinto, fíjense los voltajes. Esto no tiene que llamar mucho la atención en este tipo de pacientes, que pueden tener incluso un ecocardiograma normal, y a veces solamente tenemos lo que dijimos, fibrosis en la resonancia. Por supuesto, hemos avanzado bastante en el tema del tratamiento de esta patología, ya sea de las arritmias o del fallo cardíaco, pero no es la intención de esta charla entrar en este detalle. Y también hemos avanzado bastante en clasificar el riesgo de estos pacientes para decidir, por ejemplo, el implante de un desfibrilador. La situación se ha ido complejizando y básicamente mi charla estaba apuntada a discutir estas guías de práctica clínica que salieron a finales del año pasado, en donde se redefinió la miocardiopatía ritmogénica. En este documento trabajaron los principales líderes de opinión a nivel mundial, a los cuales respeto muchísimo. Sin embargo, cuando uno entra en la guía y entra a leer las definiciones, hay algunos conceptos que desde mi punto de vista quedaron un poco confusos y a veces se mezclan con otras patologías. Entonces, la segunda mitad de mi charla es un poco plantear estos interrogantes, ¿no? Y este es un gráfico de los que aparece en este paper, donde nos dice que un paciente con disfunción ventricular, si también tiene disfunción ventricular que no se explique por otras causas, hipertensiva, valvular o isquémica, y si la arritmia
está en la presentación clínica, estaríamos ante un paciente con miocardiopatía ritmogénica y tenemos que plantear también otros diagnósticos diferenciales, sobre todo en enfermedades más sistémicas. Y si el paciente no tiene una alta carga rítmica o la arritmia no domina el cuadro, no estamos ante una miocardiopatía ritmogénica y tenemos que plantearnos otros diagnósticos diferenciales. A mí viendo este gráfico me surgen algunas dudas, que es mi opinión particular, pero que también podemos discutir entre todos. La primera es que pareciera que para hablar de una miocardiopatía ritmogénica tenemos que tener sí o sí disfunción ventricular. Y un poco los que nos dedicamos a la genética de esto, vemos pacientes que vienen con un ventrículo izquierdo con función sistólica conservada y que lo único que tienen es arritmia y tienen fibrosis intramiocárdica. Entonces la pregunta es si esta tiene que ser una condición sine qua non para hablar de miocardiopatía ritmogénica. La segunda es que algunos pacientes con mutaciones en desmoplaquina u otros genes relacionados con estas patologías que consideramos claramente patogénicas, a veces no encontramos arritmias en el Holter o incluso en la prueba de esfuerzo, y a lo mejor esa arritmia aparece un poco más tarde. Entonces, también el interrogante es si sí o sí yo tengo que tener arritmia evidenciada para hablar de una miocardiopatía ritmogénica, por ejemplo, del ventrículo izquierdo. Y acá yo creo que se empiezan a mezclar los puntos, porque cuando definimos miocardiopatía ritmogénica metemos en la misma bolsa los trastornos de conducción, las arritmias ventriculares y las arritmias supraventriculares. Cualquier paciente que tenga cualquier tipo de estas arritmias, estamos hablando de una miocardiopatía ritmogénica. Y el último punto es que empezamos a considerar enfermedades que yo creo que tienen vías metabólicas completamente diferentes y que las incluimos dentro de este término, como la amiloidosis, la enfermedad de Chagas o la miocarditis. Entonces, me da la impresión que queriendo simplificar y poniendo un montón de patologías dentro del término de miocardiopatía ritmogénica, estamos confundiendo y estamos simplificando demasiado. Incluimos la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, pero también incluimos la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo izquierdo, pero también le damos, el paper habla de un alto grado de solapamiento con miocardiopatía dilatada, y también habla que pueden estos pacientes ser estadios finales de pacientes con miocardiopatía hipertrófica o estadios finales de pacientes con miocardiopatía restrictiva o no compactadas que también tienen arritmia. Pero también empieza a hablar de Fabry, por ejemplo, que puede dar una miocardiopatía ritmogénica, o la amiloidosis relacionado con sus trastornos de conducción o sus arritmias supraventriculares, o la enfermedad de Chagas, que también puede tener arritmia, una miocarditis e incluso la sarcoidosis. Mi conclusión y mi cara cuando leo esta revisión y esta nueva definición es que me encuentro un poco perdido, y llamar a todo esto miocardiopatía ritmogénica me hace un poco perder el foco de lo que uno venía acostumbrado, o a los pacientes que venía acostumbrado a llamar de esta forma. Desde el punto de vista de la genética también pasa lo mismo. Este es otro gráfico de este paper donde muestran que puede haber afectación ventricular derecha, biventricular o izquierda, y que hay vías comunes del desmosoma, del disco intercanal o de los canales, y del citoesqueleto, de la mitocondria, etc. Y un poco definen los genes específicos. Entonces, por aquí hay genes que no tenemos lugar a dudas de que pueden dar una miocardiopatía ritmogénica, como la del ventrículo derecho, como la de izquierda, el fosfolamba. La lamina también se han descrito, filamina C ya hablamos algo, timen 43, pero por ejemplo LDB3 es un gen con muy baja prevalencia. La alfa-actinina también es un gen con muy baja prevalencia. BAC3 evoluciona más que nada con una miocardiopatía dilatada con baja arritmia, pero sin mucha evolución a disfunción sistólica. NKX25 entra por los trastornos de conducción, y sería extremadamente raro encontrar un paciente con mutaciones en canales de potasio o mutaciones mitocondriales. Entonces también me parece que desde el punto de vista genético mezclamos un poco los tantos en la definición de miocardiopatía ritmogénica. Y se incluyen prácticamente con el mismo nivel de evidencia genes, como yo les dije, que son muy poco prevalentes, como LDB3 o, por ejemplo, RBM20, que también puede tener un compromiso ritmogénico, pero son con baja prevalencia. Sin embargo, el paper yo creo que
que aclara un montón de cosas que creo que deben ser importantes para el cardiólogo. Lo primero es la revisión familiar, cuándo debemos empezar, las pruebas que tenemos que hacer, saber que la penetrancia de esta enfermedad va aumentando y que a lo mejor empieza la pendiente más empinada a partir de los 30 años, que aparte de un electro y un ecocardiograma o estudios de imágenes, a veces puede ser importante la prueba de esfuerzo para desenmascarar las arritmias, y sobre todo el hecho de que el identificar una mutación claramente patogénica permite evitar seguimientos innecesarios. Otra de las cosas que trata esta revisión es la influencia del ejercicio en el fenotipo que ya se venía viendo previamente, y las preguntas que plantea son si ante un paciente que está sano clínicamente pero es portador de una mutación patogénica, el ejercicio de alta intensidad puede evitar el ejercicio de alta intensidad puede prevenir la expresión de la enfermedad, o ante los que ya tienen un criterio clínico de miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, pueden prevenir la aparición de arritmia o la disfunción ventricular. La respuesta a todo es que sí, que efectivamente el ejercicio no le cae para nada bien a este tipo de pacientes, pero sin embargo tenemos este gráfico que también nos habla de que no todos los ejercicios son lo mismo o suponen la misma carga. Lo que está claro es que ante un paciente que cumpla criterios clínicos de miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho o tenga una mutación y todavía no haya expresado el fenotipo, el restringir estas actividades físicas de alto rendimiento podría ayudar bastante. Queda la pregunta de si el ejercicio es tan malo también en la miocardiopatía ritmogénica izquierda. Yo tengo mi opinión y creo que también puede ser un factor que influencie, pero en este punto tenemos todavía que demostrarlo con algo más de evidencia. Las conclusiones para ir cerrando son que esta es una miocardiopatía que está en continua evolución, que continuamente estamos tratando de clasificarla, de buscar la mejor forma para establecer criterios diagnósticos, que vamos afinando estos criterios, sobre todo cuando hay afectación ventricular izquierda con las etapas incipientes, que las causas genéticas han avanzado muchísimo, si bien el desmosoma sigue dominando el panorama en la ritmogénica derecha, en la ritmogénica izquierda también hay muchos otros genes que sumados a los genes desmosomales pueden explicar la etiología, que es una de las miocardiopatías donde las modificaciones del estilo de vida, principalmente el deporte de alta intensidad, puede tener mucha importancia, que la estratificación de riesgo también estamos tratando de acercarnos y de hacerlo cada vez más preciso, que obviamente sabiendo las causas genéticas y la fisiopatología vamos a estar un poco más cerca de diseñar un tratamiento a medida. Y este último punto va referido específicamente al paper que describimos en la segunda mitad de la charla, y que a veces las simplificaciones muchas veces confunden. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que estamos mezclando cosas y el hecho de llamar miocardiopatía ritmogénica por el solo hecho de tener cualquier tipo de arritmias y mezclarla con otras patologías como la amiloidosis o la enfermedad de Fabry, o genes que no evolucionan específicamente con alta carga rítmica, a veces puede confundir al cardiólogo clínico y la forma de abordar a estos pacientes. Muchas gracias por el tiempo y también quedo pendiente después para la ronda de preguntas o discutir algunos aspectos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Brillante tu presentación. Como siempre, claro tus conceptos. Martín también es muy humilde, pero no hay ninguna duda de que es el cardiólogo que más sabe de genética cardiovascular. Bueno, ahora es un gran placer presentar al doctor Jorge Casas, que es el actual presidente del Comité de Miocardiopatía de la FAC y quien organizó este evento. Yo le digo Jorgito porque lo conozco desde cuando hizo la residencia en la Fundación Favaloro. Además de ser un muy buen cardiólogo clínico, Jorge se especializó en imágenes, especialmente en eco y resonancia. El tema de disertación será: ¿es cierto que la miocardiopatía restrictiva es la más frecuente? Lo único que te vamos a pedir, Jorge, que trates de ser lo más breve posible porque estamos medio atrasados con él. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación, un placer compartir esta mesa. Y bueno, vamos a hablar de esta miocardiopatía.
Sabemos que es fundamental saber, en primera instancia, que ha habido cambios conceptuales en los últimos años en lo que respecta a esto. Son conceptos tradicionales saber que la miocardiopatía restrictiva está compuesta por ventrículos de tamaño normal, aurículas grandes, fisiología restrictiva y función sistólica conservada. Historia conservada, es tradicional decir que son muy infrecuentes, que son, digamos, patología más bien de Ateneo, en la cual el diagnóstico es tardío, difícil, se necesita anatomía patológica, siempre se describe lo mandatorio al diagnóstico diferencial con la pericarditis constrictiva, y también es tradicional decir que una vez hecho el diagnóstico no hay muchas alternativas de tratamiento. Sabemos que cada uno de estos conceptos han variado significativamente en los últimos años. Y, por ejemplo, si vamos a la función sistólica conservada, está bien, ese concepto es claro en el caso de la valoración con metodología tradicional, como la fracción de eyección. Ahora, si utilizamos tecnología un poquito más moderna, como puede ser el strain, ya vemos que la fibra miocárdica está alterada aún desde los inicios de la enfermedad. Si contesto uno de los puntos que plantea la charla, en cuanto a lo infrecuente, vemos que se ha publicado que 1 de cada 4 personas mayores de 80 años es portador de depósitos de amiloide a nivel del músculo cardíaco. Entre el 15 y hasta el 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada son portadores de depósitos miocárdicos de amiloide. Se ha detectado que más del 15% de los pacientes con estenosis aórtica significativa son portadores de amiloidosis que llamamos senil, y sabemos que el 10% de las fenocopias que tienen los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, la causa fundamental son las amiloidosis. Con lo cual, el concepto de lo infrecuente claramente queda atrás y ya tenemos que incorporar a esta etiología o a este grupo de enfermedades y sospecharla más frecuentemente. No es una rareza, no es algo exótico, sino que tenemos que tenerlo en mente ante hipertrofia sin causa aparente, pacientes con trastorno de conducción, fibrilación auricular, pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada, por ejemplo. O sea, sospechémoslas más porque no es algo infrecuente. Contestando el segundo punto que plantea el título de la charla, en lo que respecta al diagnóstico, se sabe que históricamente es tardío y difícil. Sabemos que desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico pasa mucho tiempo, y desde el diagnóstico hasta la muerte pasa poco tiempo. Entonces, eso es lo que ha cambiado en los últimos tiempos en relación a las modificaciones desde el punto de vista diagnóstico. Con la ecocardiografía tradicional vamos a aproximarnos bastante a saber que estamos ante un paciente que puede ser portador de una miocardiopatía restrictiva. Las herramientas un poco más modernas de la ecocardiografía, como puede ser el strain, colaboran muchísimo a ese respecto, y el aporte de la resonancia magnética también es invalorable, fundamentalmente mostrándonos la fibrosis focal o la fibrosis intersticial con sus diferentes herramientas. Con lo cual, saber que estamos ante un paciente con miocardiopatía restrictiva y hacer el diagnóstico diferencial con otras formas de hipertrofia o con formas de hipertrofia más banales como la hipertensión, no va a ser mayormente difícil, fundamentalmente utilizando como principal alerta la hipertrofia difusa, con un electrocardiograma no acorde al grado de la hipertrofia, y bueno, básicamente esas van a ser las llaves imagenológicas del diagnóstico. Con lo cual, saber que estamos ante un paciente con miocardiopatía restrictiva no va a ser mayormente problemático. El punto va a ser saber posteriormente cuál es la etiología de la miocardiopatía restrictiva. Se abre un abanico etiológico grande, sí, con algunas patologías que son raras y otras que son las que con más frecuencia se puede llegar a ver en nuestro medio: la sarcoidosis, la hemocromatosis y fundamentalmente la amiloidosis son las entidades más frecuentes. Me voy a referir a la amiloidosis por ser la
la más prevalente y la que más cambios ha tenido desde el punto de vista conceptual en los últimos años. Sabemos que la amiloidosis está dada por la infiltración tisular de proteína amiloide. Hay más de 30 proteínas que se conocen con esa capacidad infiltrativa, 5 a nivel cardíaco, de los cuales las cadenas livianas y la transthyretina son las más comunes y son las que dan la amiloidosis por cadenas livianas o AL, o la amiloidosis por transthyretina, que puede ser adquirida o hereditaria, siendo la adquirida la que seguramente alguna vez hemos visto, la que llamamos senil. ¿Se escucha bien, no? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Continúo, gracias. Tenemos que saber que la presencia de cardiopatía es constante en estas dos formas. Conocer también que la forma AL tiene una más rápida progresión, aproximadamente un año, desde el momento del diagnóstico, desde el momento de la aparición de síntomas cardiovasculares hasta la muerte, y eso es de 5 años en el tipo de la transthyretina. Tenemos que saber que el compromiso cardíaco va a ser insuficiencia cardíaca, congestión, trastorno de conducción, FA, son las cosas que más comúnmente vamos a ver. Como cosa extracardíaca, tengamos el alerta cuando hay pacientes con túnel carpiano, con disautonomía, este punto es muy importante, la hipotensión ortostática fundamentalmente, o pacientes crónicamente hipertensos que pasan a ser normotensos e incluso a tener tendencia a la hipotensión. El punto diagnóstico no invasivo es uno de los mensajes a llevarse. Sabemos que en el caso de la amiloidosis cardíaca por cadenas livianas, el dosaje de las mismas es algo que uno tiene incorporado. Ahora el gran problema lo hemos tenido siempre con el diagnóstico etiológico de la amiloidosis en el caso de las seniles, en el cual sí teníamos que recurrir a la biopsia, lo cual llevaba muchísimas veces a retrasos en el diagnóstico. Desde hace unos años se conoce que el centellograma con difosfonato o pirofosfato muestra una gran captación en los pacientes con infiltración miocárdica de transthyretina. Con lo cual, esta herramienta, que no es una nueva herramienta, sino que es con la centellografía tradicional, se ha convertido en de enorme utilidad porque de manera muy sencilla y al alcance de cualquier laboratorio de medicina nuclear nos permite, con una alta sensibilidad y especificidad, poder hacer el diagnóstico de amiloidosis de tipo transthyretina. Y se abre un algoritmo sencillo o más sencillo en el cual la utilización del centellograma con difosfonato o pirofosfato junto con el dosaje de cadenas livianas nos lleva a poder hacer el diagnóstico de amiloidosis por transthyretina en cuanto hay centellograma positivo, cadenas livianas negativas, amiloidosis AL con centellograma negativo y cadenas livianas positivas, o a descartarlo en el caso que tanto el centellograma como las cadenas livianas sean negativas. Con lo cual aparece una herramienta diagnóstica mucho más sencilla que nos lleva con rapidez a un diagnóstico mucho más temprano. Pasando al tratamiento, tenemos que hablar de un tratamiento de soporte y un tratamiento específico según la etiología. En lo que respecta al tratamiento de soporte, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca y trastornos del ritmo. En lo que respecta a la insuficiencia cardíaca, lo importante es la terapia depletoria, las 3D van a ser importantes, dieta, diariamente pesarse y los diuréticos. Diuréticos, es decir, furosemida, tratamiento puramente depletorio para descongestionar. Se puede complementar la furosemida con el bloqueo tubular secuencial, agregando tiazidas o espironolactona, lógicamente con adecuados controles de ionograma y función renal, pero esto es lo más efectivo. ¿Sirven otros fármacos para insuficiencia cardíaca? En la insuficiencia cardíaca por amiloidosis no ha habido beneficios ni con IECA, ni con beta bloqueantes, ni con ARA2, y no solo que no hubo beneficios, sino que en algunos trabajos se ha mostrado perjuicio o peor evolución, con lo cual no hay que agregarlos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca por amiloidosis, y si el paciente ya lo tiene, considerar su suspensión.
En lo que respecta a las arritmias y trastornos de conducción, tenemos que saber que la fibrilación auricular es frecuente y que la formación de trombos es más frecuente en pacientes con amiloidosis, con lo cual la sola detección de un episodio de fibrilación auricular, independientemente del CHADS, debe llevar a la anticoagulación sin ningún tipo de duda. Por otro lado, en los que consideremos la cardioversión eléctrica, tenemos que saber que se recomienda el transesofágico precardioversión aún habiendo cumplido el tiempo previo de anticoagulación por haberse detectado complicaciones embólicas postcardioversión en estos pacientes aún bien anticoagulados. Si vamos al tratamiento específico, será diferente para la forma AL y para la forma transtirretina. El AL es un tratamiento de tipo oncohematológico en el cual lo que se busca es suprimir la secreción del componente monoclonal de las células plasmáticas. Se usa quimioterapia o quimioterapia y trasplante autólogo de médula ósea. Este último se considera en pacientes jóvenes sin insuficiencia renal y con un componente cardíaco no avanzado, esto lógicamente en conjunto con el oncohematólogo. Ahora bien, vamos al tratamiento de la amiloidosis por transtirretina, que es la más frecuente que vemos, que existe una forma adquirida, pero fundamentalmente la que más vemos es la senil, ¿sí? Tenemos que saber que la transtirretina nos da tres opciones de lugares de acción. A nivel de la producción de transtirretina, que la proteína se produce a nivel de hígado, a nivel del transporte, en el cual estabilizadores de la molécula tetramérica que disminuyen la probabilidad de que pase a la forma de monómero, que es la que infiltra tejidos, y por último, a nivel de la eliminación de los depósitos tisulares de la transtirretina. A nivel de la producción, hasta el momento se ha usado el trasplante hepático como una medida, digamos, bastante importante para tratar de eliminar la producción hepática, pero se está trabajando en silenciadores, es decir, compuestos o moléculas que inhiben la producción hepática de la proteína. El patisiran y el inotersen están en etapa de investigación bastante avanzadas con resultados favorables, así que en los próximos años va a aparecer la indicación para su utilización a nivel de cardiopatía amiloide. El inotersen ya se está usando, para la neuropatía, pero todavía no para la cardiopatía. Lo que más interés ha suscitado en los últimos años es los estabilizadores, es decir, los que mantienen la molécula en su forma tetramérica que no tiene capacidad de infiltrar tejidos, y a este respecto el diflunisal y el tafamidis han mostrado beneficios en los pacientes con cardiopatía amiloide. En 2018 en New England se publica el trabajo con tafamidis, en el cual en pacientes puramente, digamos, buscándose el efecto sobre la cardiopatía, estrictamente el tafamidis se usa en la neuropatía, pero exclusivamente en pacientes con cardiopatía, y mostró disminución de la mortalidad, de las hospitalizaciones y de la capacidad del esfuerzo, con lo cual el tafamidis en 2019 se aprueba por la FDA para el uso exclusivamente en cardiopatía amiloide. En ANMAT todavía no lo aprobó, pero seguramente próximo a aprobarlo. Este es el fármaco que más atención se ha puesto en los últimos años. En cuanto a los eliminadores de los depósitos, hay trabajos en fase de investigación con doxiciclina asociado a TUDCA y anticuerpos antitranstirretina, que se va a tener también novedades en los próximos años. Con lo cual, y a modo de conclusión, quisiera decir que la miocardiopatía restrictiva tuvo cambios conceptuales importantes en los últimos años. El primero es que no es algo infrecuente, que tenemos que sospecharla en pacientes con hipertrofia sin causa clara, insuficiencia cardíaca de fraccionación preservada, estenosis aórtica con una hipertrofia que nos llame la atención para el grado de la valvulopatía, o miocardiopatías hipertróficas de aparición tardía con electrocardiogramas no acorde a el grado de engrosamiento del músculo. El avance de los métodos de imagen plantean el diagnóstico no tanto con la pericarditis constrictiva como era en la etapa puramente clínica, sino con otras formas de miocardiopatía y con
y entre las diferentes formas de miocardiopatía restrictiva. Un punto clave es que el concepto tradicional del diagnóstico no invasivo tardío cambia a partir del uso de la centellografía con difosfonato y pirofosfato, que nos permite hacer un rápido diagnóstico de la amiloidosis por transtirretina. Y otro hecho alentador es que la amiloidosis tipo AL, su tratamiento es efectivo, sobre todo tratado de manera temprana, y la amiloidosis TTR, la antes considerada senil, muestra prometedores horizontes farmacológicos que han mostrado beneficio y se están incorporando a la práctica actual. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Excelente charla, la verdad que un tema muy caliente hoy en día, un tema que tiene una relevancia muy importante porque realmente la prevalencia ha aumentado en forma sustancial, mucho más allá de lo que uno pensaba, y has hecho un excelente resumen, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a presentar al último orador, que es el doctor Ricardo León. Ricardo es un cardiólogo de Salta, que se ha formado en Buenos Aires, en la Fundación Favaloro. Ricardo es, más allá de ser un especialista en miocardiopatía, es un especialista en imágenes cardiovasculares, y él nos va a hablar de miocardiopatía no compactada, una entidad oculta. Ricardo, muchas gracias. Carlos, quería agradecer en primer lugar a Jorge, que es el presidente del Comité de Miocardiopatía de la FAC, y a toda la FAC. Es realmente un gran honor y un privilegio poder compartir esta mesa con colegas y amigos que son realmente referentes locales e internacionales sobre el tema. A mí me toca hablar de miocardio no compactado, si esto es una entidad oculta. Existe, como veremos, una gran sobreposición entre lo que es las características de esta miocardiopatía no compactada y otras miocardiopatías. De hecho, se reporta, según los distintos análisis o criterios diagnósticos que se usan, que hasta el 40% de la población general puede tener algunas características de este fenotipo, y esto nos hace surgir la pregunta si esto es realmente una entidad oculta, es una entidad patológica distinta, o es un epifenómeno de remodelado ventricular, o es solo un fenotipo anatómico. No tengo nada para declarar en este tema en relación al conflicto de interés. Voy a tratar en los próximos minutos, voy a ir lo más rápido posible en honor al tiempo y tratar de acaparar menos de 15 minutos. La charla en tres partes. Primero hablar de la clasificación embriogénesis, un poco de la clínica y el diagnóstico, y después sí, en presencia ya de las hipertrabeculaciones, cuáles son los desafíos que nos planteamos como clínicos cardiólogos frente a estos pacientes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de miocardio no compactado? Bueno, es aquella caracterizada por una excesiva trabeculación del miocardio y que hay extensos espacios intratraveculares libremente comunicados con el ventrículo y que se relacionan con insuficiencia cardíaca, arritmias malignas y eventos tromboembólicos. En estas imágenes de resonancia vemos claramente dos trombos apicales intratraveculares que son los responsables después de los fenómenos tromboembólicos que vemos en estos pacientes. Esta entidad ha demostrado un interés creciente. Si ponemos en PubMed No Compaction, vemos que en los últimos 20 años el número de publicaciones ha aumentado significativamente. Pero hay que tener en cuenta que estos trabajos son muy pequeños, de centros simples, retrospectivos y sin mucho seguimiento. Y esto se ve reflejado también en lo que nos muestran las distintas guías internacionales cuando tratan de caracterizar a esta entidad. Por ejemplo, la American Heart la coloca dentro de las miocardiopatías de origen genética, y hay discrepancia, por ejemplo, con la Sociedad Europea, que la pone dentro de las no clasificadas o idiopáticas a esta entidad patológica. Del mismo modo, más cercano en el tiempo, la World Heart Federation, utilizando el sistema MOGES de clasificación, una suerte de imitación de lo que es el TNM que usan los oncólogos para estadificar los pacientes oncológicos, la clasifica dentro del fenotipo morfofuncional a esta entidad nosológica. Vamos a hablar un poquito de lo que es la embriogénesis y ver dónde surge quizás parte del problema con esta entidad, que tiene que ver en la denominación, ¿no? ¿Es realmente algo no compactado que está pasando o no? Para eso debemos saber que la dirección normal de la compactación, que ocurre entre la quinta y octava semana de la embriogénesis, ocurre
de epicardio a endocardio, de la base al ápex y del septum hacia la pared libre. O sea que si hubiera una detención de la embriogénesis dentro de las primeras 5 o 8 semanas de formación, la predilección sería en la pared lateral, medio ventricular, la pared inferior y obviamente en el ápex del ventrículo izquierdo. Pero como vemos, le voy a demostrar con estos dos trabajos muy elegantes de Le Boer y Cícero, que usaron técnica de biología molecular para tinción de aquellas células que están en clara proliferación celular, y se ve que es en el miocardio sólido, tanto en ratones como humanos, en distintos periodos embriológicos de gestación, y que es donde está el miocardio sólido, donde está la mayor parte de la tinción, demostrando que el crecimiento de la pared no compacta es el resultado del crecimiento intrínseco de la misma y no de un fenómeno de compactación. Esto surge también una pregunta que tiene que ver si la compactación realmente fuera el proceso importante. Uno debería esperar que la pared compacta se correlacione negativamente con las trabeculaciones, o sea, a mayor trabeculaciones deberíamos tener una pared compacta menor. Sin embargo, cuando vemos, esto es del estudio MESA, un estudio de pacientes totalmente asintomáticos seguido por aterosclerosis, en el que a todos se les hizo resonancia, y se vio exactamente lo opuesto, o sea que el grosor de la pared compacta se correlacionaba positivamente con el grosor de la pared trabeculada. Entonces, esto ya nos habla del error en la nomenclatura de esta patología al llamarla no compacta. Del mismo modo, en este estudio en el que vemos el estudio de las distintas trabeculaciones, tanto en animales ectodérmicos de sangre fría, que tienen mucho más lumen trabecular en relación al lumen ventricular total comparado con los mamíferos de sangre caliente, entre los que está el hombre, se ve claramente que las hipertrabeculaciones es diferente de los embriones de los que sucede cuando hay una falta de compactación. Este mismo estudio demostró que las trabeculaciones pequeñas que existen cuando hay falta de compactación son muy pequeñas, menores a 15 micrones, y no podrían corresponder, por ejemplo, en esta resonancia de una niña de 10 años, en que la trabeculación es más de 100 micrones. O sea, no parece ser que esto sea una reminiscencia de la falta de compactación. Entonces, para concluir esta primera parte, podemos decir que la proliferación de los cardiomiocitos ventriculares llevan a la formación de los componentes compactos de la pared. Los distintos estudios de linaje no sustentan el concepto de lo que es compactación de trabeculaciones, a excepción de lo que ocurre en los músculos papilares. Y la hipertrabeculación, o sea, en vez de hablar de no compactación, deberíamos decir que la hipertrabeculación es una variante, una aberrancia de la cardiogénesis en mamíferos, pero no es una persistencia del diseño embriológico. Yendo a la siguiente parte de la presentación, vamos a hablar de la parte clínica. La prevalencia de la enfermedad sigue siendo exactamente la misma que se reportó allá en 1997, menos del 0.05% de cada nacimiento vivo, pero si tenemos en cuenta aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección disminuida, vemos que la prevalencia de esta enfermedad puede llegar a ser casi del 4%. Todo esto va a estar ayudado obviamente con las imágenes nuevas, no solo por eco, sino también, como veremos, con la definición de lo que hacemos con la resonancia y el aporte obviamente del diagnóstico genético en estos pacientes. La presentación clínica tiene una gran sobreposición también con las otras entidades que ya comentaron mis colegas antecesores en esta mesa. Presentan insuficiencia cardíaca, arritmia y embolización, lo cual es la tríada clásica de presentación en la que la mayoría de los pacientes tienen trastornos eléctricos, pero ninguno de ellos podría ser específico a la hora de definir esta patología. Y en esta enfermedad sí las imágenes tienen una gran ayuda a la hora del diagnóstico. Vamos a ver los criterios que se usaron de eco, básicamente un repaso rápido de Jenny, en que hay una relación de no compacto compacto mayor a 2, en eje corto en sístole, el criterio de Shin más antiguo de todos, en el que usa toda la masa ventricular y una ecuación un poco más compleja, cuando es menos de 0.5 es positivo, y el criterio de Stolberger, que habla de más de cuando 3 trabeculaciones protruyen la pared del ventrículo izquierdo,
cuando son vistas en un plano simple apical a los músculos papilares, habla de ser positivo para hipertrabeculación. La resonancia nuclear magnética también tiene sus criterios diagnósticos. Acá tenemos el de Jenny, que recién hablamos, para tenerlo de referencia. Stacy usa el mismo criterio, eje corto, en fin de sístole, más de 2 en relación no compacto. Petersen usa fin de diástole y eje largo y usa la parte más grande visible de la hipertrabeculación y con una relación mayor a 2.3. Jacquier usa un método más global de medición teniendo en cuenta toda la masa sólida y la masa trabecular, y cuando la masa trabecular excede el 20% se dice que tiene hipertrabeculación. Y Gaby Capture hizo más reciente la medición con la dimensión fractal, que es que mide la complejidad endocárdica, y cuando esta es mayor a 1.3 habla de presencia de miocardio no compactado. Estas son otras herramientas diagnósticas que han venido a ayudar a la hora de diagnosticar esta patología: la inmunofluorescencia, la segmentación automática y semiautomática con gran correlación, y después la supresión de sangre, que ayuda obviamente al cálculo de la masa no compacta en el ventrículo izquierdo. Ahora bien, tenemos todas estas herramientas diagnósticas. ¿Cuál es la prevalencia de esto en una población asintomática normal? Y vemos que esto es del estudio MACE, también con casi 3.000 pacientes que no eran sintomáticos, que eran pacientes seguidos por aterosclerosis, que se le había hecho también una resonancia nuclear magnética cuando se usaba el criterio de Petersen, eje largo, recuerden, en diástole, más de 2.3 la relación no compacto-compacto. Casi un cuarto de la población tenía al menos uno de los criterios en uno o más segmentos que calificaban como miocardiopatía no compacta. Entonces, tenemos grandes desafíos a la hora de estar frente a estos pacientes, y dado que la presentación clínica, como vemos, arritmia, muerte súbita, fenómenos tromboembólicos, son no solo específicos de esto y se superponen con muchas de las otras miocardiopatías. Y dentro de la misma miocardiopatía no compacta hay una gran variabilidad de cada una de las presentaciones de esta enfermedad. O sea, hay pacientes que presentan insuficiencia cardíaca, otros con arritmias o eventos tromboembólicos. O sea, se solapa la enfermedad con otras miocardiopatías, y dentro de lo que es la misma miocardiopatía no compacta hay una gran variabilidad en su presentación clínica. Otro desafío que se nos presenta es, sobre todo cuando estamos frente a pacientes con deterioro de la función sistólica, la sobreestimación de la enfermedad. Acá tenemos casi 200 pacientes evaluados, y en el que se usó solo los criterios ecocardiográficos. Vemos que el 24% de estos pacientes cumplían con al menos uno de los criterios de miocardio no compacto. Y peor aún si estábamos en presencia de aquellos individuos de raza negra. Y para hacer todavía más complejo y mayor el desafío, este trabajo se presentó el año pasado en el Congreso Europeo de Cardiología, en el que vemos que la presencia en atletas de raza negra de una misma etnia, una etnia homogénea, en algunos casos hasta el 100% de ellos tenían al menos un criterio de Chin presente a la hora de definir si tenían o no hipertrabeculaciones. O sea que el sobrediagnóstico con eco puede ser bastante marcado. Ahora, ¿qué hacemos cuando encontramos la hipertrabeculación? ¿Tienen estas alguna influencia pronóstica a la presencia de trabeculaciones? Este es quizás el ensayo más grande de seguimiento, casi 10 años de seguimiento en casi los 2.800 del estudio MESA, que le dije que eran pacientes asintomáticos de aterosclerosis, en el que se dividió por quintiles la distinta cantidad de hipertrabeculación, y se vio que en este seguimiento de casi 10 años, aquellos del quintil mayor de hipertrabeculaciones no caía o no había ninguna diferencia significativa en lo que es la fracción de eyección y en los volúmenes de fin de sístole del ventrículo izquierdo, pero sí una pequeña diferencia significativa, sin implicancia pronóstica seria en lo que es el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo. Este trabajo más reciente, el de Andrini, en el que hay 113 pacientes con miocardio no compacto seguidos durante 4 años para eventos duros, como hospitalización por insuficiencia cardíaca, arritmia,
y muerte de origen cardiovascular, vieron que las trabeculaciones o las hipertrabeculaciones no tuvieron una asociación significativa con el pronóstico. Solo la dilatación y el deterioro de la PI fueron los únicos predictores independientes de evento. ¿Qué pasa con la genética? También nos plantea grandes desafíos en esta enfermedad, ya que, como vemos, este estudio de 4 centros de Holanda, 320 pacientes, en el que la mayor parte de las miocardiopatías no compactas fueron esporádicas, o sea, sin ningún trastorno genético asociado. La mayor parte de ellas, o casi un tercio, eran de origen sarcomérico. Se encontró algunas de ellas asociadas con peor pronóstico, pero el desafío pasa que cuando ponemos todas las distintas mutaciones genéticas con las otras distintas cardiomiopatías, vemos también una gran sobreposición, como vimos también en lo que es la clínica y la presentación de esta enfermedad. Y para hacer todavía aún más difícil esta patología, vemos que el fenotipo de esta miocardiopatía puede ser adquirido durante la vida, como es en la distrofia muscular de Duchenne, en la mitocondriopatía o en la miocardiopatía dilatada, o sea, pacientes que tienen ecos normales y desarrollan este fenotipo de hipertrabeculación a lo largo del tiempo, y aquellos individuos de origen negros o africanos que son además atletas o en el embarazo pueden presentar obviamente más trabeculaciones. Entonces, los mensajes finales es probablemente el término no compactada impresiona estar equivocado, ya que indica una detención en la embriogénesis que, como vimos, no existe. Y puede ser, sí, desafiante cuando indica un fenotipo patológico. Sería mejor usar exceso de trabeculaciones cuando definimos esta entidad. La evidencia actual no soporta que haya la miocardiopatía no compactada como una entidad distintiva. Existe un amplio espectro de hipertrabeculaciones con sus distintas presentaciones clínicas y pronósticos diferentes, como vimos en la presentación, y es un gran desafío la relación entre el fenotipo y el genotipo en esta enfermedad, y el exceso de trabeculaciones puede sin duda resultar en difusión cardíaca, arritmias y alteraciones hemodinámicas como vimos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Excelente presentación, felicitaciones. A Ricardo también lo conozco desde que era muy joven, cuando hizo la residencia en Favaloro. No puedo decir que lo conozco desde que era chiquito, porque como ven siempre fue el doble de Silvestre. Y bueno, pasamos a la etapa de preguntas. Los que quieran pueden hacer preguntas a través del chat para romper el hilo, si quieren hacer la primera pregunta. Y sabemos que uno de los puntos de gran controversia entre todas las principales sociedades científicas es cómo debemos clasificar a las miocardiopatías y a quiénes debemos incluir en cada grupo o subgrupo. En relación a la excelente charla de Martín, los interrogantes que él planteó sobre a qué debemos considerar como miocardiopatía arritmogénica, también me gustaría saber la opinión, además de Martín, del resto de la gente. Y por un lado tenemos lo que él citó, el consenso 2019 de la Heart Rhythm Society sobre cardiopatía arritmogénica, que incluyó, como él dijo, dentro de esta enfermedad, que si bien es muy bueno y muy completo este consenso, incluyó enfermedades genéticas, trastornos sistémicos, infecciones, procesos inflamatorios. Es decir, por un lado están las causas genéticas que bien describió Martín, de normales, miopatía, la C, fosforaman, sino que también incluyó sarcoidosis, amiloidosis, infecciones como la enfermedad de Chagas, etc. Después, por otro lado, tenemos un consenso de miocardiopatía arritmogénica también en 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología, encabezado por Perry Elliott, que vuelve a jerarquizar las causas genéticas y considera que es importante excluir limitaciones del fenotipo de miocardiopatía arritmogénica, o sea, fenocopias, como anomalía congénita, hipertensión pulmonar, sarcoidosis cardíaca y miocarditis. Y más recientemente, una publicación de expertos europeos encabezados por Domenico Corrado, que si bien hacen referencia a la denominación miocardiopatía arritmogénica para expresar un espectro más amplio de expresiones fenotípicas, dicen que para evitar la confusión de los lectores prefieren utilizar la denominación clásica de displasia arritmogénica de BD, que son críticas de la Task Force del año 2010, que incorpora el término miocardiopatía arritmogénica porque lleva un sobrediagnóstico, por incluir hallazgos moleculares genéticos en el diagnóstico, mala interpretación de los hallazgos electrocardiográficos, de imágenes, diagnóstico erróneo de enfermedades que imitan el
clínica, etc. Y bueno, me gustaría saber la opinión de Martín, de Juan y del resto en relación a este punto. Y bueno, gracias por la introducción. También estaba leyendo un comentario que me acaba de mandar Roberto Keegan, que participó en ese grupo de gente que escribió este artículo que yo comenté. Y que por supuesto, como aclaré al principio, yo respeto muchísimo porque creo que se ha reunido la gente que más experiencia tiene en esta patología a nivel mundial. Me parece que el paper está muy bien planteado en algunos aspectos. Y él, bueno, me hacía un comentario que cuando se refería, yo también me planteé en ese gráfico al principio cuando hablaba de disfunción ventricular, el algoritmo, ¿a qué se refería? ¿No? Si disfunción ventricular era disfunción sistólica y esperaba encontrar algún otro tipo de definición, pero a lo largo del paper, buscando disfunción ventricular, veía que siempre estaba un poco orientada a la disminución de la fracción de eyección. Roberto me dice aquí que quizá eso no estuvo bien expresado y que tendríamos que hablar de una afectación estructural del miocardio auricular o ventricular, haya o no disminución de la fracción de eyección, como para diferenciarlo de las enfermedades eléctricas primarias, ¿no? Principalmente de las canalopatías. Y después me hace un comentario sobre las arritmias, que bueno, se cortó un poco el mensaje, pero igual si Roberto tiene acceso al micrófono, estaría muy bien que nos dé su punto de vista como miembro del grupo de la Task Force, ¿no? Que se reunió para esto. Yo no sé qué pensará el resto de los oyentes. A mí me sorprendió un poco digamos, meter en la misma bolsa y dentro de manifestaciones arrítmicas, los trastornos de conducción o las arritmias supraventriculares. Uno se venía manejando con unos criterios de miocardiopatía ritmogénica y que a lo mejor están equivocados desde el comienzo, ¿no? Porque venimos arrastrando lo de la displasia, que después la transformamos en biventricular y después la llamamos arritmogénica izquierda por el hecho de que aparecía también fibrosis y que había arritmia. Y ahora un poco en la visión de darle un aspecto más organizado, me llama la atención que se mezclen con otras patologías que a lo mejor yo creo que van por caminos diferentes, ya digo, considerando todo tipo de arritmias. Yo, por supuesto que la afectación estructural del miocardio, si estuviera aclarado de esa forma en lugar de disfunción ventricular, la comparto completamente, que eso explica un poco uno de mis interrogantes. Y bueno, y yo creo que el abordaje debe partir de tener en cuenta un montón de aspectos desde el punto de vista clínico, imaginológico, electrocardiográfico y genético. Entonces, bueno, para nada era el punto criticar, simplemente que a lo mejor difería un poco la visión nueva de cómo llamamos miocardiopatía ritmogénica de lo que hemos venido tratando a lo largo de estos años, ¿no es cierto? Pero bueno, no quiero extenderme más y también quiero saber la opinión de ustedes o del propio Roberto para enriquecerlo. ¿Se le puede habilitar el micrófono a Roberto? Hola, ¿me escuchan? Roberto Keegan habla. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, muchas gracias por permitirme esto. En realidad el comentario no es crítico, Martín, es compartir una confusión general que hay cuando se lee este documento, que cuando lo ve por primera vez no sabe en qué contexto ponerlo. Y yo como parte del grupo de autores, lo que sí puedo es transmitir, yo creo que hubo un error de traducción en lo que quiso hacer, lo que hizo en realidad el grupo de autores y lo que finalmente se vio. Lo que está claro es que lo que se intentó en este documento es incluir aquellas miocardiopatías arritmogénicas que por definición son alteración estructural en las que hay arritmias en el escenario clínico, digamos, el dominio del escenario clínico es las arritmias. Pero no se desarrollan ni la enfermedad de Chagas ni la sarcoidosis porque son miocardiopatías que están desarrolladas en otros documentos. Simplemente se mencionan porque comparten un poco esto de la clínica, digamos. Uno debe meterse en la cabeza que cuando un paciente viene a vernos por arritmia y tiene algo estructural, pensar que puede ser una miocardiopatía ritmogénica. Y el documento básicamente se enfoca en la genética, digamos, en los síndromes genéticos.
pero digamos, entiendo lo que decís, no es tono crítico para nada. Y el tema de las arritmias que te al final, si bien cualquier tipo de arritmia puede ser manifestación de la miocardiopatía ritmogénica, está claro que son tres fundamentales las que más se asocian con las alteraciones genéticas que se conocen, que es la fibrilación auricular, los trastornos de conducción y las arritmias ventriculares de cualquier naturaleza. Pero, insisto, como para transmitir a la audiencia, digamos, hay cosas que se leen en el documento y que no expresan claramente lo que realmente uno hubiese querido transmitir. Yo creo que con el correr del tiempo y con el debate que esto genera, se va a aclarar un poco más la cosa y se va a poder entender mejor qué es una miocardiopatía ritmogénica. Gracias, Roberto. No nos queda mucho tiempo, entonces les voy a pedir fundamentalmente que a los expositores que hagan la respuesta lo más corta posible. Acá hay una pregunta para Ricardo, y una pregunta está enfocada fundamentalmente a esa población que tiene hipertrabeculación, que uno ve hipertrabeculación en el eco, con buena función sistólica, realmente es un parámetro suficiente para catalogar a esto como una miocardiopatía no compactada. Bueno, gracias por la pregunta. Uno no debería con solo a esa entidad catalogar, ¿no? Hay distintos algoritmos a la hora de tratar. Por una cuestión de tiempo no lo mostré cómo uno se enfrenta a este paciente. Uno debería sí o sí buscar marcadores de riesgo y saber si estas hipertrabeculaciones, por ejemplo, están asociadas o no con lo que sí sabemos que son marcadores como es el deterioro de la función ventricular o alguna alteración geométrica del ventrículo. Seguiría sí o sí adelante con una resonancia nuclear magnética que nos aclara bastante el panorama a la hora de definir una conducta en estos pacientes. Gracias, Ricardo. Yo le quiero hacer una pregunta a Juanra. Juanra habló de un poco la utilidad de la genética en la miocardiopatía dilatada. Tenemos la gran limitación que uno tiene hoy en día, que son los costos. En nuestro país esto se ve frecuentemente. Y realmente uno se tiene que basar, si bien uno le gustaría en estas miocardiopatías dilatadas idiopáticas hacer un estudio genético a todos, ¿cuáles son a tu criterio y con tu experiencia los red flags, o sea, ciertas características clínicas que vos ves en el electro, en antecedentes, en la CPK, en el laboratorio, que vos decís, a este paciente sí o sí tenemos que hacerle un estudio genético porque tiene implicancia no solo diagnóstica, sino pronóstica? Yo puedo también transmitirte que el problema, obviamente, de financiación es un problema que tenemos todos, obviamente, que tenemos todos, ¿no? En nuestro centro se estableció una serie de criterios para hacer estudios genéticos, no exclusivamente de miocardiopatía dilatada, sino en cualquier cardiopatía familiar, que fueron tres, básicamente. Uno era que hubiera antecedentes de muerte súbita, otro que haya una evidencia de enfermedad familiar, y otro tercero es que el resultado pueda modificar el manejo clínico de ese paciente. Y esos son los criterios de prioridad, que no quiere decir que otras miocardiopatías dilatadas que acudan o otras patologías familiares no se vaya a hacer antes o después un estudio genético. Afortunadamente los costes van reduciéndose, no es como así como en técnicas que se emplean en cardiología diariamente, como puede ser una TAVI, prótesis y este tipo de intervenciones que son cada vez cosas y más numerosas, sino que a cambio el tema del diagnóstico genético, yo cuando voy al gerente a defender mi posición, digo, bueno, el diagnóstico genético se diagnostica mucha gente que se puede dar, que precisa un seguimiento estrecho, y por otro lado se descartan ramas enteras de familias que no necesitan hacerse ecografía, electrovoltio, pruebas de esfuerzo, etcétera, pues o sea que yo creo que la rentabilidad justifica claramente los costes. Pero concretamente la miocardiopatía dilatada, pues básicamente lo que tú has dicho, pues, pacientes que la sospecha sea una miocardiopatía con una base arrítmica y que no te valgan los criterios pronósticos que habitualmente utilizamos, como es la disfunción ventricular severa, para implantar un desfibrilador, sino que tú sabes que hay algo más ahí, hay algo más que no te cuadra, ya sea un bloqueo
en el paciente o familiar, ya sea una presentación atípica, ya sea elevación de CPK, ya sea, bueno, pues esos los red flags que se han comentado, pero sobre todo es importante además diagnosticarlo desde el punto de vista del asesoramiento de la vida de ese paciente. Pero a mí no me da ningún problema recomendar o aconsejar continuar con una vida activa deportiva a una persona con una miocardiopatía dilatada, siempre y cuando no sea una arritmogénica. Si es una arritmogénica, tiene unas consecuencias muy importantes. Pero una miocardiopatía arritmogénica con disfunción ventricular, que hace una vida normal, que tiene una buena capacidad funcional, que hace su prueba de esfuerzo, su holter, su seguimiento estrecho, y no tiene ningún factor de riesgo y no tiene una disfunción ventricular severa, puede, bajo mi punto de vista, ¿no? Igual otros no lo compartís, puede hacer una vida totalmente activa y normal. En cambio, hay algunos detalles desde el punto de vista del electrocardiograma, la ecografía o algunas de las otras pruebas que te llaman la atención. Pues hay alguna base arrítmica. Bueno, creo que estamos en tiempo, lamentablemente. Creo que hemos compartido un gran momento, muy enriquecedor para todos. Muchas gracias a todos y especialmente a Juanra por la hora en este momento en España, que son las 8:30 de la noche, ¿no? Así que bueno, un abrazo a la distancia y buen fin de semana para todos. Saludos, gracias Juanra. Gracias a todos. Gracias a todos, Ricardo, Jorge, Martín. Chao, Adrián. Muchas gracias. Chao, Juanra. Gracias. Chao, chao.